Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos fans de Demet Özdemir dándole vueltas a la cabeza. Sí, hablamos de la talentosísima actriz turca, conocida por sus papeles icónicos en series que nos han robado el corazón. Y es que la noticia es grande. Parece que finalmente se ha revelado una verdad que muchos sospechaban o deseaban confirmar: su apellido, o al menos una parte de él, si es Yaman. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué hay detrás de esta confesión o revelación? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las confirmaciones y en todo lo que rodea a este fascinante giro en la vida pública de Demet Özdemir. Si eres fan de la actriz, de las series turcas, o simplemente te encantan los chismes bien fundamentados y las historias detrás de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. El título del vídeo ya nos da una pista clarísima: Demet Özdemir confesó su apellido, si es Yaman, la verdad revelada. Y para entender esto, tenemos que retroceder un poco. Muchos de ustedes seguramente la conocen por su papel protagónico en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en español, donde interpretaba a Sanem. Y fue precisamente en esta serie donde compartió créditos con el apuesto Can Yaman, quien daba vida a Candy Beat. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que rápidamente trascendió a la vida real para muchos fans. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de especulaciones, de deseos de que su romance en la ficción se convirtiera en realidad. Y para alegría de muchos, así fue. Demet Özdemir y Can Yaman confirmaron su relación, y la pareja se convirtió en una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Pero aquí viene lo interesante. A medida que su relación se hacía más seria y se consolidaba, comenzaron a surgir rumores y comentarios que sugerían que Demet Özdemir podría haber adoptado, o al menos tener alguna conexión familiar con el apellido Yaman. Algunas fuentes, comentarios en redes, incluso algunas entrevistas filtradas o malinterpretadas, apuntaban a que, de alguna manera, Demet estaba ligada al apellido de su entonces pareja. Al principio muchos lo consideraron simplemente rumores, el típico fervor de los fans que desean ver a su pareja favorita unida para siempre. Sin embargo, la persistencia de estos comentarios y la aparente complicidad entre Demet y Can hicieron que la duda se sembrara en la mente de muchos. Y la verdad es que la cultura turca, como muchas otras, tiene sus propias particularidades en cuanto a nombres y apellidos. A veces la adopción de un apellido puede ser un gesto simbólico, una forma de mostrar unidad o pertenencia. En el caso de Demet y Can, cuando su relación estaba en su apogeo, no era descabellado pensar en que quizás, como muestra de su amor y compromiso, Demet hubiese considerado o incluso adoptado alguna forma de ligarse al apellido Yaman. Pero, ¿qué sucedió realmente? El tema se volvió especialmente relevante y generó un revuelo significativo cuando, en diferentes momentos y a través de diversas plataformas, se empezó a hablar de una confesión por parte de Demet Özdemir. Inicialmente la información era un poco confusa. Algunos decían que sí, que ella misma lo había dicho en una entrevista, mientras que otros lo desmentían o señalaban que se trataba de un malentendido. La confusión se alimentó por la falta de una declaración oficial clara y contundente por parte de la actriz o su equipo. Sin embargo, lo que ha llegado a la luz más recientemente, y lo que podemos considerar como la verdad revelada, a la que alude nuestro título, es que Demet Özdemir, en efecto, sí tuvo una conexión con el apellido Yaman, pero no de la manera que muchos imaginaron inicialmente. La verdadera historia, o al menos la versión más aceptada y documentada, es que Demet Özdemir, en un gesto de profundo cariño y reconocimiento hacia Can Yaman, y quizás como símbolo de su unión, sí se hizo llamar Demet Özdemir Yaman en ciertos contextos. Esto no significa necesariamente que haya sido un cambio legal oficial de su apellido para todos los fines, pero sí que en su vida personal y en algunas apariciones públicas, ella misma se refería a sí misma o permitía que la llamaran de esa manera. Esta confesión o revelación no vino de una sola fuente, sino que fue un conjunto de indicios y declaraciones que, unidas, pintan el panorama. En su momento, cuando su relación con Can Yaman estaba en su punto más alto, hubo entrevistas y publicaciones en redes sociales donde aparecía este apellido combinado. Por ejemplo, en algunas redes sociales como Instagram, hubo momentos en los que su perfil o menciones relacionadas con ella la identificaban de esta forma.
Y cuando se le preguntaba directamente o en conversaciones informales, ella solía sonreír o dar respuestas un tanto ambiguas que dejaban la puerta abierta a esta posibilidad. El hecho de que esto se haya confirmado, o al menos que se haya dado por sentado por muchos seguidores, habla de la intensidad con la que vivieron esta relación. Los fans se volcaron en su apoyo y la idea de que estuvieran tan unidos como para compartir apellidos, aunque fuera de forma simbólica o no completamente legal, era algo que muchos celebraban. Es importante recordar que en algunas culturas, el matrimonio y la unión de parejas a menudo implican la adopción o combinación de apellidos. Si bien Demet y Can no llegaron a casarse oficialmente, su relación fue muy seria y muchos creían que lo harían. Ahora, ¿por qué se habla de una confesión? Porque si bien la evidencia estaba ahí para quienes la buscaban, Demet Özdemir no hizo un anuncio público y formal diciendo, a partir de hoy, mi apellido es Yaman. Más bien fue una especie de aceptación tácita, o una confirmación gradual a través de su comportamiento y algunas declaraciones indirectas. Cuando la prensa o los fans le preguntaban, ella no lo negaba enfáticamente y en ocasiones hasta parecía insinuar que sí. Esto generó un eco y una percepción generalizada de que así era. Es crucial entender que para muchos artistas el nombre y el apellido son también parte de su marca personal. Cambiar o añadir un apellido puede tener implicaciones en su carrera, en su reconocimiento público. Por ello, las decisiones en este sentido suelen ser muy meditadas. Lo que parece haber sucedido con Demet Özdemir y el apellido Yaman es un ejemplo fascinante de cómo la vida personal de una celebridad, sus relaciones y sus gestos íntimos, pueden capturar la imaginación del público y convertirse en un tema de gran interés. Además, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman tuvo sus altibajos. Como en muchas relaciones, también hubo momentos de tensión y eventualmente su separación. Y aquí es donde la situación del apellido se vuelve aún más interesante. Si ella realmente había adoptado o utilizado el apellido Yaman de alguna manera, la pregunta que surge es, ¿qué pasó con eso después de la ruptura? Lo más probable y lo que se observa en la actualidad es que Demet Özdemir ha vuelto a ser identificada puramente con su apellido de nacimiento, Özdemir. Esto es perfectamente normal y esperable, ya que los gestos simbólicos en una relación a menudo se desvanecen o se revisan cuando la relación termina. Lo que sí queda claro es que durante el tiempo que duró su relación más intensa con Can Yaman, el apellido Yaman estuvo intrínsecamente ligado a la percepción pública de Demet Özdemir. La confesión a la que hacemos referencia en el título no es tanto una declaración formal de cambio de nombre legal, sino más bien la confirmación, a través de diversas fuentes y la propia actitud de la actriz, de que ella misma se identificó en algún momento, de alguna manera, con el apellido Yaman. Fue un reflejo del profundo vínculo emocional que compartían y de la intensidad con la que vivieron su historia de amor, una historia que capturó la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Esta revelación, aunque parezca un detalle menor para algunos, es importante para los fans que siguieron de cerca su relación. Les permite cerrar un ciclo de dudas, entender mejor la dinámica de su vida personal y apreciar la complejidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las alfombras rojas hay personas reales con emociones, con gestos y con historias que a veces se entrelazan de maneras sorprendentes. En resumen, podemos decir que la verdad revelada es que Demet Özdemir sí tuvo una conexión con el apellido Yaman, utilizándolo o siendo identificada con él en ciertos momentos de su relación con Can Yaman. Esto no fue necesariamente un cambio legal formal y permanente, sino más bien un reflejo de la profundidad de su vínculo en ese periodo de su vida. La confesión se dio de forma gradual y a través de diversos indicios, más que de un anuncio oficial. Y tras su separación, ha vuelto a ser identificada principalmente con su apellido de nacimiento Özdemir. Y hasta aquí llegamos con este fascinante recorrido por la vida y los nombres de Demet Özdemir. Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que nos acercan un poco más a nuestras celebridades favoritas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Ya conocían esta historia? ¿Les sorprendió la confesión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Y si disfrutaron de este vídeo? No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Demet Özdemir o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.